Señor. Amén y amén. Muy bien, entonces continuemos, hermanos. Estamos hablando del temor a la pobreza. Y una de las cosas que hemos dicho, ahorita le doy la palabra a la pastora para que ella continúe con el material. Una de las cosas que hemos dicho en resumen y en una forma básica es que el temor se vence a través de la humildad. Podemos ser vencedores de cualquier tipo de temor si dejamos que la humildad de Cristo crezca en nosotros. Y esa humildad de Cristo, tal cual lo decía el pastor el domingo, me parece que fue, no se enseña, no se predica en muchos lugares porque no es muy popular. A la gente no mucho le gusta hablar acerca de la humildad de Cristo. Les gusta solamente la exaltación, les gusta solamente el hecho de pensar en el poder de Cristo, en los milagros de Cristo, en lo que Dios puede bendecirnos, y Dios puede hacer esto y lo otro. Pero la realidad es que muy pocas personas se dedican a estudiar y a tratar de vivir, mucho más importante, la humildad de Cristo. Y la verdad es que la humildad de Cristo es lo único, hermanos, exactamente lo único, así en esos términos, que puede ayudarnos a vencer cualquier temor que tengamos. Todos los que estamos acá conectados, todos los que van a ver este video posteriormente en YouTube, todos tenemos y estamos expuestos al temor que hay en el viejo corazón. Entonces necesitamos inmediatamente y desesperadamente que el Señor nos sane de ese temor. ¿De acuerdo? Entonces continuemos y me parece que estábamos hablando en el último ejemplo acerca de Pablo, ¿verdad? Eso estábamos hablando, ¿ok? Estábamos comentando de quién era Pablo. Sí. Pablo era un fariseo, era alguien muy estudiado, había sido criado prácticamente a los pies de Gamaliel, que era un hombre, prácticamente un erudito de la palabra en ese tiempo. Entonces se pueden imaginar la clase de persona que era Pablo. Era alguien que sabía mucho, tenía mucho conocimiento. Sin embargo, pues todos sabemos que antes de que él tuviera este encuentro con el Señor, él estaba persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo a aquellos que habían elegido por el camino crucificado. Uh-huh. Y el Señor tuvo que llevarlo a tener una experiencia en la que quedó ciego. Y si yo no mal recuerdo, fue Ananías Sí. quien fue a orar por él. El Señor lo envió para que orara por Pablo. Y en pocas palabras, Ananías era una persona de un nivel muy abajo o muy por debajo de lo que Pablo era o de lo que Pablo conocía. Pero el Señor lo que estaba haciendo en ese tiempo en que permitió que Ananías fuera a orar por Pablo, porque Pablo se había quedado ciego. Yo sé que ustedes leen su Biblia y saben de qué estamos hablando, platicando ahorita. Eh, Envió a Ananías a orar por Pablo y Ananías no dudó en ningún momento de decirle, Señor, ¿por qué me mandas a mí si él sabe más que yo? Porque simplemente nosotros debemos hacer caso, ser obedientes a lo que el Señor nos está diciendo. Y cuando Ananías llega a orar por Pablo, la palabra dice que cayeron unas escamas de los ojos de Pablo. Uh-huh. Y les recuerdo que les comenté que había escuchado que el pastor Carlos en una de sus enseñanzas decía que después de eso, Pablo se encerró, por así decirlo, 16 años a tener este encuentro, entre 16 y 20 años, a tener este encuentro con el Señor realmente, porque él era solo conocimiento. Y hemos estudiado, el pastor nos ha enseñado acerca del conocimiento práctico y acerca del conocimiento teórico. Sí. Y Pablo solamente tenía un conocimiento teórico, no tenía un conocimiento práctico de quién era Jehová. Sí. Y muchas veces lo que nos hace tener esta pobreza religiosa es que solo somos conocimientos, solo nos hemos llenado la cabeza de significados, de palabras en hebreo, de palabras en griego, de versículos. ¿No? Quizás no sabemos más de 100 versículos de la Biblia, pero eso nos hace ser simplemente cristianos teóricos. Uh-huh. Y Sí. la pobreza religiosa tiene mucho que ver con eso. El hecho de que yo no practique la palabra me hace a mí tener una pobreza religiosa. ¿Por qué? Porque cuando yo soy pura teoría, lo único que quiero es que todos los demás se den cuenta de cuánto sé yo de la palabra, de cuántos versículos me sé, de toda la teología que he estudiado, de todas las cosas que me han enseñado. Más practicar la palabra es lo difícil. Si yo les dejara de tarea hoy aprenderse un versículo diario,
Durante 8 días, ustedes aprenden los 8 versículos. Y les aseguro que el siguiente martes me dicen los 8 versículos. Pero también les aseguro que si les pregunto cuántos practicaron esos 8 versículos, la mayoría vamos a decir que no llegamos a practicar ni uno siquiera. ¿Por qué? Porque la práctica es la que nos cuesta. ¿Cómo vencemos esta pobreza religiosa? Practicando la palabra de Dios, no solamente conociendo, sino practicando. Ahora, en Filipenses 3, del 7 al 11 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y miren, si nosotros nos quedamos en este versículo específicamente, lo que Pablo estaba diciendo es, no me interesa el puesto o el lugar que yo tenía, no me interesa los títulos que yo tenía, no me interesa el lugar donde los emperadores o la gente me había puesto. Todo eso yo lo considero como basura. Yo prefiero perderlo con tal de ganar en mí algo más del Señor Jesucristo, de tener algo más en mi vida del Señor. Y dice, las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Hermanos, nosotros necesitamos muchas veces entender que hay cosas en nuestra vida que las debemos tener por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Si yo simplemente soy un cristiano que piensa que se la sabe de todas, eso es algo que necesitamos tener por basura. ¿Por qué? Porque cada vez que yo me inflo, estoy teniendo una pobreza religiosa. Entonces, miren el versículo 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hermanos, lo que nos hace tener una pobreza religiosa, hoy se me está trabando la lengua con esa palabra, pobreza religiosa, es que nosotros no queremos compartir lo que el Señor nos ha dado. Pablo era una persona, como ya les dije, que tenía demasiado conocimiento. Para ser un fariseo necesitaban saberse de memoria la ley, ¿sí? Necesitaban, o sea, no es que ellos tenían el libro, el rollo, y la estaban leyendo cada vez que alguien venía y les decía algo, les preguntaba. Ellos se sabían de memoria la ley. Ahora, usted se sabe versículos de la Biblia, bendito sea el nombre del Señor por eso, pero ¿cómo era posible que un hombre que se sabía la ley de memoria, y la ley no estoy hablando con los 10 mandamientos, hermanos, estoy hablando de libros de la Biblia, si se la sabían de memoria y usted se sabe los versículos de memoria, ¿qué era lo que le faltaba a Pablo? La práctica, ¿sí? El saber la palabra nos tiene que hacer a nosotros misericordiosos, pacientes, que soportemos, que perdonemos, que amemos a los demás. Eso hace la palabra en nosotros. Pero si nosotros solamente nos estamos quedando con el puro conocimiento, entonces vamos a tener temor siempre de que alguien sepa más que nosotros. Sí. Ahora, hay algo que nos enseñaron a nosotros hace mucho tiempo y es la verdad. Y si usted quiere, tome el consejo. Y es siempre va a haber alguien en nuestra vida que sepa más que nosotros. Sí. Siempre. En cualquier área. Exactamente. No se ponga del tú al tú. La misma Biblia dice que nosotros no somos contenciosos, que la palabra de Dios no nos sirve para estarnos peleando con la gente. Eso nos hace caer en una categoría bien baja, hermano. Entonces, siempre tengan en cuenta que a lo mejor la persona que usted tiene a la par sabe más que usted. Incluso la palabra nos dice que veamos a los otros como mayores que nosotros mismos. ¿Por qué?
Qué humillante es, hermanos, que usted empiece a decirle, no, es que yo sé del Apocalipsis, no, es que yo sé tal cosa, y los jinetes, y los juicios, y los estos, y usted no sabe a la par de quién está sentado. Usted no sabe si esta persona sabe mucho más que usted. ¿Y qué va a pasar? Que cuando la otra persona abra su boca, le va a enseñar y usted va a quedar humillado. Entonces, miren lo que Pablo hizo fue reconocer que todo el conocimiento que él tenía, hasta ese punto era un conocimiento muerto porque nunca lo había puesto por obra. Pero cuando él se encerró, por así decirlo, a conocer, a tener una experiencia con el Señor Jesucristo, él pudo poner por obra todo el conocimiento que él tenía. Ahora, hermanos, nunca digamos, yo soy crecido espiritualmente. Yo conozco esto, tengo tanto tiempo de estar en el mensaje del camino crucificado, porque sí, es probable que usted tenga 20 años, 5 años, 3 años de estar en el mensaje crucificado. Usted estar en el mensaje, pero probablemente el mensaje no está en usted. ¿Cómo sabemos que el mensaje está en nosotros? Cuando dejamos de tener temor de enseñarles a los demás lo que el Señor nos ha dado a nosotros por medio de las experiencias que hemos tenido con Él. El estar tanto tiempo en este mensaje y no llevar a la cruz nuestro orgullo nos hace ser cabezones nada más. Tener mucho conocimiento, a saber muchas cosas por la misericordia de Dios, pero si no las ponemos por obra, simplemente estamos teniendo, es como que aprendiéramos matemática nada más y nos aprendemos las tablas de multiplicar y aprendemos a dividir y aprendemos a sacar raíces cuadradas y hasta ahí. Eso es leer la Biblia para muchos. ¿Cuál es la diferencia entonces? Es poner por obra la palabra. Si yo no necesito decir que soy crecido espiritualmente, yo necesito actuar. ¿Cómo actúa un cristiano crecido? Con humildad, con mansedumbre, con templanza, con paz, con amor. Así actúa un cristiano crecido. No andemos diciendo, ay, yo conozco este mensaje de 25 años y yo conozco este mensaje desde no sé cuánto tiempo. ¿Cuánto ha crecido usted? El mensaje tiene yo no sé cuántos años. Pues fue fundado por allá por el año 1950 más o menos. Va, imagínense cuánto tiempo tiene. Ahora, 48, más o menos. ¿cuánto tiempo tiene usted de estar en el mensaje crucificado? Nosotros podemos decir que conocimos el mensaje en el 11. en el 2011. ¿Cuántos años han pasado? Ahora, si a mí me pregunta cuánto del mensaje está en mí, eso es otra cosa, hermano, porque nosotros llegamos al mensaje y en todo lo que empezamos a preguntarnos y por qué dicen esto, y por qué el placer, y por qué el dolor, y por qué el orgullo, y por qué esto otro. En todo lo que nos preguntamos, todas esas cosas, para que el mensaje entre en nosotros pasa un buen de tiempo. Entonces dejemos de andarle diciendo a la gente, es que yo estoy en la iglesia del camino crucificado y no damos ejemplo ni testimonio de que el mensaje crucificado está en nosotros, ¿sí? A lo mejor usted ha pasado por muchas pruebas y el Señor lo ha tenido del lado de la balanza del dolor y usted puede decir, es que yo pasé por este lugar y entonces el Señor me sacó en victoria, ungido con una nueva unción para sanar a los enfermos y con una enfermedad, una crisis financiera para orar, para que todo sea multiplicado. Hermanos, alejémonos de esas cosas porque eso solamente demuestra la pobreza religiosa que nosotros tenemos. ¿Cuándo ven ustedes a Jesús decir, siendo Él el Hijo del Padre, el Hijo de quien creó todas las cosas, el dueño de todas las cosas? ¿Cuándo lo ven ustedes a Jesús decir, no, si es que yo allá en el cielo tengo un trono de oro y esto otro y aquello? Hemos estudiado tantas veces que Jesús nació en un pesebre humilde y que los animales que rodeaban ese pesebre tuvieron más inteligencia que muchos de los seres humanos que vivían en esa época. Entonces, nuestra pobreza religiosa se demuestra cada vez que nosotros abrimos nuestra boca en ignorancia diciendo yo conozco, yo sé, yo soy maduro, yo he crecido, tengo tantos años en este mensaje, conozco tanto de la palabra. Eso solamente demuestra nuestra pobreza religiosa. Esa es una de las razones por las que a mucha gente no les gusta este mensaje.
Y la verdad es que el Señor ha hecho crecer la iglesia por su misericordia, pero mucha gente ha llegado a la iglesia y en la misma se han ido, porque el mensaje crucificado es algo difícil, hermano. A muchos nos gusta que nos estén predicando de usted va a ser rico y nosotros hemos visto muchos títulos de seminarios para damas y que había uno que tú me dijiste, no lo vamos a decir tal y como es porque no sabemos, ¿verdad? Pero se tratan de empoderar a la mujer Y así y lo de decía que salga la leona sí lo decía y no sé literalmente qué. la conferencia, Ajá. empoderando a las leonas, no sé qué, y era un seminario Y cristiano. que princesa de Dios y que usa tu corona y que no sé qué. O sea, ese es el tipo de mensaje que a la gente le gusta. Pero el mensaje del crucificado es un mensaje para abajo, hermanos, no es un mensaje para arriba. O sea, es ir muriendo a nosotros mismos cada día. Y no es malo que el Señor nos prospere económicamente hablando, no es malo tener un ahorro, no estamos hablando de eso. El Señor nos va a dar conforme nuestra alma prospera, pero necesitamos entender que el camino crucificado nos lleva a vencer este temor a la pobreza religiosa, porque entendemos que todo lo que se nos ha sido dado por gracia, lo debemos dar por gracia. Sí, y hay personas que afuera ahora se está predicando el Evangelio de Jesucristo, yo no sé con qué clase de Biblia, honestamente, porque por lo menos la Biblia que nosotros leemos y estudiamos, si ustedes ven la Reina Valera 1960, la King James y todas esas Biblias normales, estoy hablando de la Biblia de los 66 libros, en todas nos habla acerca de un camino de humildad, o sea, en todas nos habla acerca de morir a nosotros mismos. De pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, van a encontrar ustedes un camino de negación, un camino de autohumillación delante del Señor, a reconocer nuestra naturaleza. Podemos citar un montón de pasajes de Pedro, por ejemplo, diciendo, humillado bajo la poderosa mano del Señor, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo, ustedes lo acaban de leer ahí, cuando dice que lo tenía todo por basura con tal de obtener a Jesucristo o alcanzar lo que Jesucristo tiene para él. Entonces, cuando uno mira la palabra, hay un camino en descenso, en humildad, hacia reconocer que nosotros no somos nada, que quien es algo en nosotros es el Señor y quien puede producir algo bueno en nosotros es el Señor. Pero pareciera que el Evangelio ahora en día ha olvidado eso y lo que quiere resaltar es a Jesucristo exaltado en nosotros. Y tenemos casos, por ejemplo, en el que las personas terminan juzgando a los demás porque los demás no tienen o porque los demás no son. Conocemos casos de personas que juzgan a las demás personas porque, por ejemplo, no tienen el mismo dinero que tienen otra cantidad de personas. Y es así como dicen, lo que pasa es que no tienes fe, lo que pasa es que estás en pecado, por eso te está yendo así. Cuando en realidad probablemente la persona tiene una vida santa, una vida agradable delante del Señor, pero simplemente el Señor lo ha puesto en alguna de esas esquinas que hemos estudiado, ¿se acuerdan? La esquina del pobre, de la viuda, del huérfano, del extranjero. Y Dios muchas veces nos mueve de esos lugares y a veces nos está enseñando a través de esos procesos a depender y a esperar y a confiar en Él, porque uno podría decir, bueno, el apóstol Pablo, ¿se acuerdan que dice en Filipenses les dice, ¿verdad? Yo sé, les dice el apóstol Pablo, que han estado muy ocupados y todo y que por eso no me han ayudado, les dice el apóstol Pablo, pero con todo eso he aprendido a vivir en la escasez, con contentamiento en la escasez y en la abundancia, y todo ese tipo de cosas. Entonces uno diría, o sea que el apóstol Pablo estaba bien mal espiritualmente, porque si tiene necesidad económica, quiere decir que no ha crecido espiritualmente, ¿se dan cuenta? Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si es cierto que en la medida que el Señor nos prospera en nuestra alma, también nos va a prosperar en lo natural. Y aclaramos, la prosperidad física, prosperidad material, no es que usted tenga 3 millones de dólares en la cuenta. Usted puede tener 3 millones de dólares en la cuenta y aún así ser miserable en su vida, es decir, estar triste, deprimido. La prosperidad verdadera delante del Señor es que en nuestra casa no falte lo necesario y tengamos para bendecir a otros y tengamos para ayudar y tengamos para darle al Señor lo que nosotros queramos. Eso es prosperidad. Prosperidad es que tengamos trabajo, que tengamos los medios para desarrollarnos y seguir adelante. Eso es prosperidad delante del Señor financieramente hablando, que seamos fieles en nuestros diezmos, por ejemplo. Entonces, miren hermanos, esta es una sabiduría corrupta. Una sabiduría corrupta es decir, por ejemplo,
es más importante lo que tengo, lo financiero, lo material, es más importante eso que lo que Dios puede darme o puedo obtener a través de entregarlo. Y hermanos, leo aquí textualmente lo que había anotado la pastora en estas notas. Dios es el único que puede ayudarnos a vencer nuestra sabiduría corrupta por dentro para poder tener comunión con sus padecimientos, ¿verdad? Porque en nuestra sabiduría corrupta lo que decimos es, uy, ¿y yo cómo me voy a exponer a eso? Uy, yo cómo voy a querer tener comunión con Cristo en el lugar bajo. Nuestra sabiduría corrupta lo que nos dice es, no, vos mereces un lugar más alto, mereces una silla en el primer lugar, mereces que te admiren, mereces que te alaben, que te feliciten por todo, que te hagan aquí, que te pongan en un lugar. Esa es sabiduría corrupta. La sabiduría corrupta es aquella que nos dice, ¿para qué vas a ir a humillarte? ¿Para qué vas a tomar el lugar bajo? ¿Para qué vas a cerrar la boca cuando probablemente alguien te está injuriando o están acusándote injustamente? Porque la reacción de uno es salir y defenderse y nada, pero ahorita se van a dar cuenta de quién están hablando, ¿verdad? Y vos sos aquí, sos allá, y empiezo a defenderme y empiezo a hacer algo que no debo hacer. Entonces, es solamente la sabiduría de Dios que puede sanar nuestra sabiduría corrupta y enseñarnos que en el lugar bajo, en el lugar humilde, vamos a tener comunión con Cristo, ¿verdad? Entonces, dice también debemos comprender que no todos aquellos que escuchan el verdadero evangelio van a amarlo y van a correr tras de él. De hecho, la mayoría de veces vamos a ser rechazados por eso. Y si tenemos temor religioso, temor a predicar el camino crucificado, el mensaje de morir a nosotros mismos, quiere decir que nosotros estamos arraigados al qué dirán y a nuestra reputación. Es decir, miren, se lo voy a poner así bien fácil. Yo siempre les he dicho que cuando uno va a un lugar y uno se encuentra con personas que hablan un idioma diferente al de nosotros, a nosotros nos ha pasado que tenemos círculos de amigos pastores o amigos líderes que cuando se reúnen con nosotros nos dicen, es que usted tiene que declarar, usted tiene que esto, que lo otro, ¿verdad? Y que va a salir bien y que no sé qué, y que el Señor le va a dar millones. Yo digo, pues no, yo no creo que el Señor me esté dando una palabra profética a través de estas personas que me va a dar millones. No sé si en algún momento el Señor lo puede hacer, a menos que algún mi tío abuelo salga por ahí que me dé una herencia o algo así. Pero miren esto, muchas veces tenemos temor de hablar la verdad y de hablar acerca del camino crucificado y de morir nosotros mismos, porque qué va a decir la gente, ¿verdad? Porque qué concepto van a tener de nosotros, porque no hablamos el mismo idioma que ellos, porque no nos vemos igual que ellos, correcto, ¿verdad? Es como, mira el carro que andás, o sea, no tiene nada que ver, mira el que yo ando, ¿verdad? Una camioneta del año, porque yo estoy en esto. Todavía tengo tan presente a una persona alguna vez me dijo algo así como, eh, este es el resultado verdadero del evangelio, mis camionetas parqueadas ahí en ese lugar. Entonces, cuando yo escuché eso, yo supe que no era verdad ese tipo de cosas, porque no podemos medir el evangelio por eso. A qué hora los discípulos andaban diciendo, miren, aquí está parqueado lo más nuevo del año porque yo estoy predicando el verdadero evangelio. Hermanos, y murieron aserrados, decapitados, quemados, no murieron en una prosperidad completa y total. No tuvieron temor al hablar la verdad, no tuvieron temor de hablar lo que significaba realmente el evangelio, que es morir a nosotros mismos. Así es que, hermanos, vamos a ser rechazados cuando hablamos de esto, por supuesto que sí. Sí, y creo yo que nosotros lo platicábamos y muchas veces, como les he dicho, no necesitamos hablar para predicar a Cristo, necesitamos hacer. Y cómo nos vemos es una de las cosas que habla mucho acerca de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Nos ha pasado y a lo mejor las hermanas se van a sentir algunas identificadas, que cuando uno viene a este mensaje, yo hace unos días, mi esposo me estaba enseñando un video de hace como, no sé, 8 años, 10 años. 10 años más o menos. Y, y yo no me podía reconocer, se los cuento en secreto y en confianza. Y le digo, no puedo ver eso, le digo, yo me veía completamente diferente. Ahora, todo esto es un proceso y es algo que el Señor va poniendo en nuestro corazón. El Señor nos va pidiendo ciertas cosas. Y hace unos días me pasó, yo de verdad no soy una mujer que va mucho al salón simplemente porque a mí no me gusta.
Es algo que de verdad no va conmigo, no me pregunten por qué, pero no va conmigo, pero hace, no sé, en diciembre creo yo, tuve que ir a que me lavaran el cabello a un salón por recomendación médica. Y entonces yo de verdad oré al Señor y yo iba con mi esposo y me dice, ¿verdad que no quieres ir? Y le digo, no, es que no me gusta. Y bueno, tuve que ir y una señorita pues me atendió, ella muy amable, y empezó cuando me quitó el gancho y me vio el cabello largo, yo le vi la cara, pues, y entonces, pero no me dijo nada en el momento, empezó a lavarme el cabello y de la nada ella me dijo, ¿verdad que usted es cristiana? Y yo me le quedé viendo porque se puso así como para verme a la cara y le dije yo, sí, soy cristiana. ¿Y a qué iglesia va usted? Y yo le contesté, mi esposo y yo tenemos el privilegio inmerecido de ser pastores de una iglesia. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque muchas veces a nosotros se nos pasa por alto que como nos vemos es lo que la gente o lo que estamos diciendo de Cristo a la gente. Yo sé que muchos pueden decir, sí, pero es que al Señor le importa lo de adentro. Hermanos, déjenme decirles una cosa. Al Señor le importa tanto lo de adentro como lo de afuera. Yo no puedo decir que yo estoy predicando a Cristo si me veo como alguien del mundo. Entonces, eso también tiene que ver con esto que estamos platicando de la pobreza religiosa. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender a predicar a Cristo con todo lo que soy. No simplemente puedo decir, soy cristiano en la iglesia y de las puertas de la iglesia para afuera, a mí no me hablen de la Biblia, no me digan nada de eso, porque entonces simplemente, y perdónenme la palabra, estoy siendo hipócrita. ¿Por qué? Porque esto es una forma de vida, no es simplemente el hecho de que ahorita me aprendo esto y ya se me olvidó al siguiente día, sino que vamos a ser rechazados por cómo nos vemos. Vamos a ser rechazados por lo que hablamos. Sí. Vamos a ser rechazados porque somos cuadrados y porque a lo mejor el Señor nos pidió ya no tener televisión en la casa, o porque no oímos música del mundo, o porque no leemos cosas que no debemos de leer. Hermanos, Porque no nos prestamos a sí, cosas incorrectas muchas veces. exactamente. Entonces, eh, que a nosotros no nos interese lo que pues la gente va a sentir nos van a hacer sentir rechazados, menospreciados. Eso es parte del crecimiento espiritual. Pero si yo hago las cosas simplemente porque, ay, no, para que no hablen mal de mí, me voy a ver como ellos para que no hablen mal de mí, voy a decir las mismas palabras para que no vayan a pensar que yo soy extraterrestre o algo así. Eso tiene que ver con la pobreza religiosa. Tiene que ver con la pobreza religiosa. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que yo no me he interesado o no he amado tanto el mensaje o la palabra o al mismo Señor Jesucristo como para decir esto es lo que yo soy porque hasta aquí me ha traído el Señor en este camino y así como soy voy a predicar al Señor. Entonces necesitamos aprender que ustedes ven a Jesús, le decían que era el hijo del carpintero, le decían Eso es lo más leve que le sí, decían, que era hijo carpintero. que, que echaba fuera demonios por Belcebú. O sea, lo que le estaban diciendo era que él era el diablo. Le dijeron tantas cosas, o sea, fue menospreciado y rechazado por su misma gente. O sea, él mismo dijo, no puede ser profeta en su propia tierra. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Su propia familia lo va a rechazar, su propia familia lo va a ver extraño, su propia familia se va a reír de usted, pero a usted eso que no le interesa, lo que le interesa es las riquezas que usted está haciendo en su corazón, el templo que usted está formando en su corazón para el Señor, el huerto que usted está haciendo en su corazón para el Señor, para que cuando el esposo venga y baje al huerto de su corazón, él pueda ver todos los frutos que hay en ese huerto. Eso es lo que a usted le tiene que interesar. No tiene que interesarle, ay, que lo que van a decir. ¿Por qué? Porque al Señor nunca le interesó lo que decían. Sí. Incluso cuando lo iban a crucificar, le pusieron una tablita en la cruz que decía,
el rey de los judíos. Y no crean que lo hicieron porque sabían que él era el rey de los judíos y lo aceptaban. Estaban haciendo una burla de él. Ahora, cada vez que se burlan de nosotros, nosotros estamos siendo parte de los padecimientos de Cristo. Y eso debería de llenar nuestro corazón de gratitud porque el Señor nos está permitiendo vivir un poco de lo que Él vivió. Nosotros, hermanos, en esta tierra no vivimos ni el 1% de lo que Jesús padeció por ir a la cruz. Eso sí, tengámoslo bien entendido. No vivimos ni siquiera el 5% de lo que Él padeció por cada uno de nosotros. Entonces, miren lo que dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todos sabemos quién es el ladrón. El diablo, Satanás, quiere hurtar, matar y destruir lo que el Señor está haciendo en nuestro corazón, en nuestra vida. Pero dice el Señor, pero no, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Ahora, este versículo en muchas iglesias hoy se está tergiversando porque el Señor no estaba hablando aquí solamente de una abundancia financiera o una abundancia natural. El Señor estaba hablando aquí de que íbamos a tener una abundancia espiritual, una abundancia al ser llenos del Espíritu Santo, una abundancia de palabra, una abundancia de revelación. Y muchas veces se usa este versículo en la carne, hermanos, de verdad. ¿Para qué? Para evitar caminar este camino crucificado. Usted va a muchas iglesias, no solamente en este país, sino que alrededor del mundo, y le van a decir, usted declare, arrebate, ayune para que el Señor lo prospere, para que usted pueda tener esto y aquello y aquello y aquello. Pero nunca le dicen, deje su orgullo para que el Señor le dé abundancia de humildad. Sí, perdón, es que es bien complicado y bien triste ver el estado de muchos lugares. Y Dios sabe que nosotros no nos ponemos en la silla del acusador o en la silla del juicio, el trono del juicio, a emitir este tipo de cosas por eso, sino porque es preocupante. Y es preocupante porque lamentablemente mucha gente por eso está con un velo en sus ojos, porque el verdadero evangelio no es eso, no tiene nada que ver con lo material, con lo natural en el sentido de lo que podemos obtener. El verdadero evangelio es Jesús, o sea, su naturaleza, su persona. Del momento en que quitamos a Jesús del cuadro, en pocas palabras, estamos mutilando el evangelio, porque Él es el evangelio. O sea, las buenas nuevas, evangelio significa buenas nuevas, las buenas nuevas es Jesucristo mismo, la naturaleza de Él, y su naturaleza incluye la humildad y la mansedumbre, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante mencionar eso, hermanos, porque tenemos que tener claro el enfoque de cuál es la vida abundante que Dios está buscando darnos. La vida abundante, como ya dijimos, no es una vida en la que nos sobra lo necesario para dar, porque no se trata de eso. Yo vuelvo y repito, les he dicho, nosotros hemos conocido personas que han tenido mucho dinero, muchas posibilidades y aún así sus vidas están muy mal, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver con lo que tenemos o con lo que logramos, sino tiene que ver con cómo dejamos que Cristo gobierne en nuestra vida. Y créanme que cuando la palabra dice, y es muy certero, cuando dice que nos ocupemos, que trabajemos porque el reino de Dios sea lo primero para nosotros y lo demás vendrá por añadidura, eso es una realidad. Cuando dejamos que Cristo sea el gobernador de nuestra vida, Él suple nuestras necesidades. Y se cumple obviamente lo que la palabra dice cuando dice el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿De acuerdo? Entonces, es muy necesario mencionarlo, por eso lo mencionamos tanto, porque si se dan cuenta, el temor a la pobreza religiosa tiene conexión con todo eso. Obviamente, la pobreza en estos ámbitos está entrelazada, ¿verdad? La pobreza social, la pobreza en el ámbito religioso, pobreza en el ámbito económico, todo está conectado. Y nuestro corazón puede fácilmente desviar su mirada hacia las cosas materiales y hacia la reputación y hacia una posición, y podemos fácilmente perder el objetivo, y el objetivo es tener comunión con Cristo en el lugar bajo, en el lugar humilde. Y claro, ya dije al principio que para ser sanados de la pobreza, del temor a la pobreza, se necesita la humildad de Cristo. Entonces, quiero que vean en realidad la trampa que hay en esto, en nuestro viejo corazón. Porque si yo tengo más temor a la pobreza, a una falta de reputación, a una falta de nombre, si tengo mucho temor a eso es porque en realidad hay muy poca humildad de Cristo en mí.
Entonces, quiero que nos examinemos hoy en ese sentido, porque vean cuánto están defendiendo su nombre, vean cuánto están defendiendo su reputación, veamos cómo estamos defendiendo nuestra reputación, porque mientras más la defendemos, hay menos humildad de Cristo en nosotros. Y hace un tiempo también hablábamos acerca de la gratitud, porque la gratitud tiene que ver con humildad. Le voy a poner un ejemplo. ¿Alguna vez usted se ha sentido agradecido por lo que el Señor le ha permitido tener en su casa, por sus hijos, por su esposo, su esposa? Porque en el momento en que yo empiezo a tener ingratitud por mi esposa, yo empiezo a pensar que yo merezco algo mejor. Yo empiezo a pensar que ella fue un error haberme casado con ella. Yo empiezo a pensar que la vida que tengo no es la que merezco porque empiezo a tener ingratitud por ella. Pero en realidad la gratitud tiene que ver con humildad también, porque empiezo a reconocer cuánto ella es para mí, cuánto ella significa para mí, cuánto ella hace por mí y cuánto yo le debo a ella. Entonces, cuando yo empiezo a pensar de esa manera, yo ya no estoy pensando en mi reputación, ya no estoy pensando en mi nombre o en lo que yo merezco, ¿verdad? Porque ahí se abre una puerta bien grande. Cuando yo empiezo a pensar que yo no tengo lo que merezco porque merezco más, entonces es bien delicado porque empezamos a abrir una puerta. Lo mejor es dar gracias al Señor en todo tiempo y ser agradecidos. Amén. Amén. Ahora, la abundancia que debemos pedirle al Señor es abundancia en que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, Amén. Sí. porque de esa forma el Señor nos va revelando nuevos niveles de nuestra carne. A veces pensamos que hemos vencido algo, por ejemplo, un enojo, pero los 2, 3 meses nos damos cuenta que hay más enojo dentro de nosotros. Entonces, el Señor nos da esa abundancia de luz para que nos podamos ver a nosotros mismos y Sí. podamos entregar todas esas cosas que nos hacen tener esta pobreza religiosa. Ahora, a veces la gente misma que nos rodea, que está a lo mejor en el trabajo, como les digo, a veces hasta la familia, llega a rechazarnos o a sentir desprecio por nosotros y simplemente no quieren estar con nosotros. Y a nosotros nos pasa, ¿verdad? Que a veces hay reuniones a las que no nos invitan y decimos, bueno, mi esposa a veces me dice, eso es un rechazo, no sé cómo me decís tú. Directo y frontal. Ajá, directo y frontal. Hay reuniones a las que no nos invitan y nosotros decimos, bueno, esta vez no quisieron estar con nosotros y no hay ningún problema con eso. Pero ¿saben por qué la gente hace esto? Porque a veces a usted no lo invitan a la cena o al almuerzo o al cumpleaños o a la reunión que hicieron de lo que sea. ¿Sabe por qué es? Porque la gente consciente o inconscientemente sabe que hay algo en usted que está creciendo, que usted espiritualmente ha crecido, que hay abundancia espiritual en usted. Entonces, la gente quiere juntarse con aquellos que saben Que que comparten lo mismo. exactamente, que hablan las mismas cosas, que tienen los mismos gustos. Ahora, yo les dejo una tarea. Fíjense ustedes con quiénes se están juntando. ¿Por qué? Porque cuando ustedes escuchan lo que está hablando la gente con la que se están juntando, ustedes ahí pueden ver qué nivel espiritual tiene. Si usted no se quiere juntar con gente que tiene un nivel espiritual más grande que usted, porque usted dice que esa persona ora de esta forma o esta persona me da testimonio con su vida de esta otra forma, y usted no se quiere juntar con esta gente, muy probablemente es porque usted no ha decidido en el Señor bajar ese escalón y decir, yo necesito vencer esto, yo necesito vencer esto otro. Dese cuenta con qué clase de personas usted se está juntando. Ahora, no le estamos diciendo menosprecie usted a los demás. Lo que le estamos diciendo es, sea usted la luz en ese lugar. Empiece a crecer usted un poco más. ¿Para qué? Para que estas personas que lo rodean o la rodean puedan tener un mayor conocimiento de Jesucristo, de la salvación que Cristo nos da. Entonces, muchas veces la pobreza religiosa la vemos reflejada en cuanto nos sentimos mal porque la gente no nos tomó en cuenta, ¿sí? Pero no tiene que afectarnos eso. ¿Por qué? Porque simplemente la gente no nos toma en cuenta o no quieren estar con nosotros porque piensan que tenemos un nivel espiritual más alto y bendito sea el nombre del Señor si realmente lo tenemos y bendigamos el nombre del Señor por eso y glorifiquemos el nombre del Señor por eso, porque nosotros no tenemos la capacidad de crecer por nuestra propia cuenta, es el Señor quien lo hace en nosotros. Entonces, no se sienta mal
porque usted está creciendo en el Señor. Al contrario, tenga gratitud por ese padecimiento, porque a lo mejor toda su familia se reunió y solo a usted y a sus hijos los dejaron afuera. Tenga gratitud por ese padecimiento. Es cierto, nos duele que no nos tomen en cuenta, que nos rechacen, que nos menosprecien, pero vayamos al Señor y digámosle, Señor, a mí me duele que no me tomen en cuenta, pero sé que tú me estás haciendo partícipe de tus padecimientos. Ahora miren, Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Si él sufrió todo esto a causa de llegar a la cruz, ¿quiénes somos nosotros para no sufrir por el Señor? Sí, amén. Lo que pasa es que lamentablemente se nos predica un evangelio solo de placer y necesitamos entender que debemos acostumbrarnos también al dolor. Hace un tiempo yo le decía a mi esposo, me encanta leer sobre psicología y psiquiatría. Y hay una psiquiatra que se llama Marian Rojas Estapé, es una española, y ella estaba dando una conferencia y yo me puse a escucharla porque me llamó tanto la atención que ella decía, estamos viviendo en una era en la que el ser humano quiere una satisfacción rápida, necesita sentir placer rápido. El hecho de que usted esté pensando en algo que le preocupa y agarre su celular para ver un video en YouTube o en Facebook, eso es porque usted necesita sentir ese placer que le está dando ese video porque se está riendo de lo que está viendo. Y eso es que su cuerpo está empezando a producir dopamina, como que le inyectaran la dopamina en el momento, usted sintió esa alegría, por así decirlo, pero en el mismo tiempo que usted siente esa alegría, así baja también. Y ella decía, ella lo veía del lado psicológico y decía, necesitamos aprender a todos los días a experimentar un poco de dolor, porque nuestra vida tiene que estar balanceada entre el dolor y el placer. Y a mí me llamó la atención porque hemos estudiado tanto en el mensaje acerca de esta balanza del dolor y el placer. Y ella decía, acostumbrémonos a que si ahorita yo necesito comerme un postre, me espero hasta el siguiente día para comerme, porque eso le causa a mi cuerpo el sentido de que está sufriendo, por así decirlo, porque no se está comiendo el postre ahorita, sino que se lo va a comer hasta mañana. O que me quiero comprar algo, espérese hasta el siguiente mes. Usted le está produciendo un poco de dolor a su cuerpo. ¿Por qué? Porque ella decía que hiciéramos este ejercicio. Porque cuando viene el dolor a nuestra vida, sale queja y murmuración. Pero si nos acostumbramos un poco cada día al dolor y si lo traemos al mensaje, vamos a tener gratitud por ese dolor que estamos sintiendo y por ese padecimiento. A mí me impresionó cuando mi esposa me contó eso, porque imagínense ustedes, estamos hablando de una persona que seguramente no predica, pues, o sea, no está en esto del evangelio ni nada, sino que es una profesional de la salud en este sentido, y llegar a la conclusión física, fíjense ustedes, fisiológica, que el cuerpo es beneficiado cuando de alguna forma lo exponemos a una autonegación. A mí me pareció increíble porque eso no hace más que comprobar los principios de la palabra de Dios. Cuando Dios sabe que es una balanza equilibrada, el hecho de que a veces vamos a tener que pasar por situaciones dolorosas, y eso es algo muy importante. Uno de los frutos del espíritu es el dominio propio, y necesitamos tener dominio propio, ¿verdad? Hay personas, como les digo, que no pueden esperar ni un día, y cuando esté ya las cosas para allá, tenga cuidado si usted es una persona así. Necesita aprender a someter su propia naturaleza con dominio propio, ¿verdad? Dejemos de ser tan impulsivos. Y miren, para ir terminando, lo que necesitamos recordar todo el tiempo para vencer la pobreza en todos los sentidos, la pobreza religiosa, la pobreza social, la pobreza económica y todo esto, es reconocer y recordar que nuestro Señor Jesucristo ya venció y que Él hizo un camino para nosotros. ¿Y cuál es el escalón que debemos nosotros procurar bajar? Es el reconocer que nosotros no somos nada, que no tenemos una reputación que defender. Sí. Miren, nos encanta ponernos títulos y nosotros estábamos viendo un día
alguien que se había puesto doctor, teólogo, profeta, apóstol, eran como 8 títulos. Y yo siempre le digo a mi esposo, y yo no entiendo por qué se ponen tantos títulos y cuando uno le dice pastor o hermano, no, dígame doctor, dígame licenciado, dígame, ¿por qué nos da vergüenza de que nos digan hermanos? Entonces, hay muchas cosas en las que debemos pensar porque eso es parte de la pobreza espiritual, el no reconocer que Cristo nos ha hecho hermanos, ¿sí? Hay mucha gente que le da vergüenza decir que son pastores de una iglesia. Sí, Y y uno puede aprender de todo. Ahorita que decís eso, ¿te acordás que nosotros conocimos a un pastor que fue nuestro pastor? Eh, Nadie sabía que este pastor, fíjense, tenía un doctorado, 2 licenciaturas con una titulación doble, no sé cuántas preparaciones en diplomados de no sé qué, tenía todo eso, pero nunca nadie sabía que lo tenía porque él solo decía cuando le preguntaban, ¿y usted a qué se dedica? Yo soy pastor, yo soy pastor, yo soy pastor. Y él decía, de todas las cosas que yo he hecho en mi vida, de lo que me siento más satisfecho y feliz es de ser pastor. Solo cuando uno entraba a su oficina, uno podía saber que tenía, la esposa le había decorado su oficina con todos sus títulos ahí, doctor, no sé qué, licenciado en historia, licenciado en no sé qué, licenciado. Y tenía tantos títulos y nunca nadie podía saber que él tenía todo eso porque él se presentaba y él decía, yo soy pastor. Mi trabajo es pastorear y trabajar con ovejas. Entonces uno tiene que aprender de todo lo que puede ver en la vida. Y es mejor, como les digo, como dice mi esposa, perder la reputación en eso, hermanos. Y decir que siervos inútiles somos, ¿verdad? No hay pecado en decir que somos hermanos y que eso, de eso se trata, ¿verdad? ¿Ok? ahora miren, Apocalipsis 3, del 15 al 22 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tremendo. Hermanos, si algo se les puede quedar de todo lo que hemos hablado acerca de la pobreza, es orar de esta forma y decirle, Señor, yo reconozco que soy desventurado, que soy miserable, que soy pobre, que soy ciego y que estoy desnudo. Eso nos ayuda a entender quiénes somos nosotros realmente, porque aunque el Señor en su misericordia nos ha ayudado a crecer hasta cierto nivel espiritualmente y hasta que Él venga, Él va a seguir llevándonos un escalón más arriba en un lado de la balanza y un escalón más abajo en el otro lado de la balanza, en su humildad, necesitamos reconocer y decirle, Señor, es que yo soy el necesitado. Yo soy el pobre, yo necesito más de tu palabra. Ser pobre no estamos hablando de la pobreza económica nada más. Estamos hablando de que todos los días tenemos necesidad del Señor. Somos pobres cada día que amanece porque ese día yo necesito de las riquezas de la palabra, de las riquezas de la oración, de las riquezas del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos para vencer el temor a la pobreza. Yo necesito reconocer quién soy yo, desnudo, miserable, desventurado, y reconocer quién es Él. Él es aquel que me puede dar esa vida en abundancia que yo necesito. Sí. Pero para eso necesito dejar mi reputación y olvidarme de lo que creo, de lo que pensaba, de quién yo era, de cómo me decían y de todo lo demás. Entonces, aprendamos a vencer hoy, aquí,
El Señor nos ha dado las herramientas, el Señor nos ha dado en este tiempo el conocimiento teórico. Ahora vayamos del otro lado de la balanza y pongámoslo por obra. Sí. Si el Señor permite, la siguiente vez que nos veamos, vamos a empezar ya a estudiar el temor a la vejez o a la pérdida de poder e independencia. Hermanos, creo yo que todos los que estamos aquí en algún sentido decimos, y cuando yo esté viejito, ¿qué va a ser de mí? Pues hoy el Señor nos va a enseñar cómo vamos a vencer este temor a llegar a ser viejitos y a llegar a depender de alguien más. Y hay personas que no lo aceptan, hay personas que, no, yo no tengo temor, a mí me faltan muchos años todavía, pero yo, dice Marce, pero hay personas que no dicen, piensan que están muy lejos de eso, pero hermanos, la Biblia dice que la vida es como una neblina. Y el tiempo pasa tan rápido. Si no, piense usted qué estaba haciendo hace 10 años, le aseguro que nunca se hubiera imaginado que iba a estar donde está ahora. Igual ahora, usted no se imagina dónde va a estar dentro de 10 años, no lo sabemos. Y todo eso es necesario aprender a estudiar sobre ello, porque todos tenemos un temor a esa vejez o a pérdida de, me están saliendo canas, dice Natalie, a perder la independencia, ¿verdad? Otro miedo desbloqueado, dice Josué. Exacto, así es, Josué. Todos de alguna manera tenemos un temor interno a ser dependientes de alguien más. ¿Se acuerdan cómo le decía el Señor Jesucristo al apóstol Pedro? Alguien en algún momento te va a mover donde tú no quieras moverte, te va a ceñir y te va a mover donde tú no quieras moverte, porque en algún momento es así y todos vamos a pasar por ahí si el Señor no nos lleva antes, ¿verdad? Yo conozco personas que oran, honestamente oran y le dicen al Señor, Señor, no llévame antes de ser viejito, ¿verdad? De estar en la vejez. Pero la verdad de las cosas es que la palabra nos enseña sobre cómo el Señor puede ser bueno con nosotros aún en la vejez. Y ese es un temor que debemos vencer también. Así que bienvenidos. Oren al Señor, sí. Nosotros vamos a estar orando para que el Señor de verdad nos haga vencer este segundo temor, que es el temor a la vejez. Es que pongamos por obra todo lo que hemos aprendido acerca del temor a la pobreza. Seamos vencedores. Miren lo que dice Apocalipsis, al que venciere se va a sentar en el trono conmigo como yo me he sentado con mi Padre. Amén. Necesitamos vencer. ¿Y qué nos hace vencedores? La humildad de Cristo. Sí, así es que ya ven, se han puesto buenos estos estudios, espero que los estén disfrutando como nosotros. En realidad, como les digo, más que un trabajo, se siente algo muy reconfortante y una bendición poder compartir de todo esto, porque son principios muy importantes para nuestra vida. Y pues nunca nos imaginamos a nosotros, si me han dicho hace 6 meses que íbamos a tener un estudio martes a las 9 de la mañana, nunca lo hubiera creído, hubiera dicho, todos están trabajando, pero gracias a Dios que hacen ustedes el esfuerzo y espero que estén obteniendo una bendición respecto a esto, ¿verdad? Así es que estén pendientes, por favor, para nuestra próxima lección, les vamos a avisar con tiempo. Así es que oremos, si les parece, para terminar, son las 10 en punto, exactamente 10:02. Así terminamos justo a tiempo y respetamos el horario de ustedes si están trabajando o haciendo otra cosa. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos hoy.